Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Muy Intercultural. Soy Clau Salcedo, mexicana de nacimiento, residiendo en España desde hace casi 2 años. Debido al gran éxito que tuvo el podcast sobre los retos de matrimonios multiculturales y el duelo migratorio, que les recuerdo que lo pueden escuchar aquí en nuestra página de Muy Intercultural, nuevamente tenemos como invitada a la psicóloga clínica Irene del Valle. Vamos a repasar un poco toda su historia académica. Ella tiene doble titulación avalada por la Universidad de las Américas como licenciada en Psicología Clínica y por el Mexico City College como Bachelor in Arts of Psychology. Además, tiene una especialidad en terapia cognitivo-conductual y un máster en intervención y mediación familiar. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú, Clau? Bien, gracias por volver a aceptar mi propuesta de una nueva entrevista. No, a ti te agradezco mucho la invitación a este espacio. La verdad es que la entrevista pasada pudimos hablar de cosas muy importantes que nos suceden a los inmigrantes y yo encantada de poder participar contigo. Gracias, Irene. Pues al auditorio le decimos que hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado y de gran importancia para todos los que tienen familia. Hablaremos sobre la expatriación infantil, un tema que a muchas personas afecta, pero del que hay poca información al respecto. Para un adulto, cambiarse de país puede ser una experiencia estresante que requiere un periodo de ajuste. En el caso de un niño o un adolescente es incluso más difícil, ya que implica un cambio importante en su entorno, en la casa, la escuela, los amigos, algo a lo que probablemente nunca antes se ha tenido que enfrentar. Irene, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los niños o los adolescentes que viven una expatriación? Bueno, justo como lo comentas, Clau, anteriormente hablamos del duelo migratorio en adultos y los niños también pasan por este proceso psicosocial de adaptación cuando se van a vivir a otro lugar. Al igual que con los adultos, los desafíos van a variar, obviamente, como ya lo comentamos la vez pasada, según el caso o la razón de la expatriación. No enfrentan los mismos retos un niño o niños que sus padres han decidido moverse de país para tener mayores oportunidades laborales y de un mejor estilo de vida, o incluso porque, no sé, quieren salir de un país que es inseguro o que está en guerra, que un niño que sí tiene que dejar un estilo cómodo de vida porque a su padre o a su madre, no sé, los han trasladado por parte del trabajo o porque alguno de ellos ha comenzado una relación de pareja con una persona de otra cultura. O sea, los retos que y los desafíos que van a enfrentar dependen del porqué de esa expatriación. También otro factor bien importante es la edad. El nivel de desafíos depende de la edad de los niños. En general, por ejemplo, los niños muy pequeños van a asimilar la cultura, los cambios, el idioma con mucha mayor facilidad. Porque un niño o una niña pequeña que todavía no ha establecido un grupo de amigos, que aún no está en edad escolar y que de cierta manera sigue siendo dependiente a sus padres, será mucho más fácil en general este proceso de adaptación. O sea, porque el hecho de que sigan sus padres no cambia mucho su entorno básico. En cambio, para un niño que sí está ya en la escuela, que ya tiene una rutina diaria independiente a sus padres, ya su núcleo familiar, que ya tiene amigos, ¿no? Será mucho más fácil que abandone y tome distancia de todo eso que ya ha construido por sí mismo, ¿no? O sea, el proceso se dificulta, incluso, por ejemplo, hablando de adolescentes, que también hacías la pregunta, se dificulta, yo creo que es la etapa en la que más se dificulta. ¿Por qué? Porque el adolescente no solo ya tiene un mundo social construido, sino que está en pleno proceso de 2 cosas muy importantes: la formación de su identidad y este proceso de comienzo de independizarse de sus padres y de su familia nuclear. Por ejemplo, también el desafío de adaptarse a una cultura nueva no es lo mismo para un niño que proviene ya de una familia multicultural o de un niño que no proviene de una familia multicultural, sino que sus padres son del mismo lugar. O sea, los niños cuyos padres sí son de diferentes países pueden estar más abiertos a este cambio cultural o pueden ser más flexibles a esta adaptación, y sobre todo cuando van a vivir al país de uno de sus progenitores, porque ya internamente tienen como esta conciencia de la diferencia cultural. De esta manera los niños lo asimilan
califican de cierta manera mejor que un niño que sí proviene de una familia de un mismo país y que sí tiene que enfrentarse a este choque cultural, ¿no? Por primera vez. Otro también desafío que tienen los niños y las niñas al que pueden enfrentarse es al estar lejos de su familia extensa. Normalmente los niños emigran junto con su familia nuclear, ¿no? Su padre, su madre, pero el hecho de estar lejos de su familia extensa o cuando los padres están divorciados y es solo con uno de ellos con el que se trasladan a otro país, suele ser un desafío muy grande el estar lejos de ese otro progenitor o de las demás personas que conforman su mundo familiar. Por eso es súper importante preparar a los niños para este cambio con antelación y de esa manera poder saber cómo ayudarlos. ¿Y cómo los podemos preparar para este cambio? Ok, bueno, pues justo yo creo que eso es lo importante, ¿no? La palabra preparar, o sea, lo importante es hablarles del porqué del cambio del país, o sea, contarles si es porque a mamá o a papá económicamente o profesionalmente representa una oportunidad y también para la familia, avisarles siempre con la mayor antelación posible. Muchas veces se posterga esta noticia y eso no es bueno. Y no solo darles la noticia y ya, ¿no? Sino también yo creo que lo importante es preguntarles cómo se sienten, no solo explicarles, sino también conectarnos con sus emociones y la forma en la que están viviendo este cambio, preguntarles si les da miedo a algo, si tienen dudas y preguntas, preguntarles no solo sobre sus emociones, sino también ellos qué necesitan de nosotros o bueno, de sus padres como adultos para poder ayudarlos a realizar este cambio, ¿no? Muchas veces se asume que por el hecho de que yo soy su mamá o yo soy su papá, yo sé qué es lo que tengo que hacer o yo sé lo que le conviene. Y realmente no es así, o sea, los niños son los expertos, entonces hay que dejar que los niños, y no solo en situaciones de expatriación, pero en general, pues sean ellos quienes expresen sus necesidades y expresen qué cuidados requieren de sus progenitores, ¿no? Y también, por ejemplo, hay cosas que podemos hacer para comenzar el proceso de adaptación desde antes de ir al país, que yo creo que eso es una muy buena idea. Por ejemplo, si van a vivir un país que tiene otro idioma, bueno, pues que empiecen ya a tomar clases del idioma del país en el que próximamente vivirán. Es muy importante que los niños no sientan este cambio de su rutina diaria y de su estilo de vida, ¿no? Entonces, buscar que los niños retomen su rutina en el nuevo lugar de residencia, si tienen clases de guitarra o de ballet o de fútbol, buscar en dónde pueden tomar esas clases o en dónde pueden seguir practicando estas actividades en el nuevo país, buscar que continúen obviamente su educación escolar, entonces inscribirlos a un colegio. También otra cosa que pueden hacer los padres es enseñarles videos o películas del país al que irán, y si por ejemplo ya se tiene un departamento rentado o una casa, pues mostrarles las fotos, mostrarles la ubicación, o sea, que ellos vayan a llegar y no se sientan como en un lugar completamente desconocido, ¿no? El chiste es que los niños lleguen con la menor incertidumbre posible y que aunque sí, obviamente, al ser un proceso nuevo, tendrán que descubrir cosas por sí solos y tendrán que descubrir ese nuevo país y esa nueva vida al llegar, que al menos tengan una idea lo más clara de a dónde van y cómo será su vida, los retos que pueden llegar a aparecer, también sería como bueno hablarlos, ¿no? O sea, desde antes decir, puede que te vayas a sentir triste, nostalgia, que al principio te cuesta un poquito trabajo adaptarte. En resumen, o sea, que no sientan, o sea, que sepan qué esperar dentro de este proceso de expatriación. Claro, entonces hay que implicarlos en este cambio tan fuerte, digamos, ¿no? Claro. Para prepararlos para ese cambio. Y ya cuando estamos en ese país extranjero, ¿cómo podemos ayudarles en su adaptación? Seguimos con todos estos consejos que nos das, pero ¿hay algunos que tengas para cuando ya estamos asentados en este nuevo lugar? Ya cuando están aceptados, bueno, lo primero que nada es no forzarlo a nada, ¿no? Actualmente, por ejemplo, trabajo con una familia que está ahora en España, ellos son de América, y le pedían al adolescente que no viera fotos de su pasado, que no hablara de la vida pasada, y se sentían muy preocupados de que el hecho de que él estuviera tan enfocado en sus otras vivencias en su otro país hiciera que se deprimiera y alargara su proceso de duelo, ¿no? Pero es bien importante que se respete como estos sentimientos de nostalgia, porque al menos si no tuvieron la libertad de escoger o de decidir este cambio, de cambiar de país, pueden o sea, sí es importante darles la libertad de acceder a ese pasado, mientras también obviamente vayan construyendo una vida aquí, pero entonces sí es importante no forzar ni a los niños ni a los adolescentes a dar pasos de más, porque cada persona tiene un ritmo propio para la adaptación y presionarlos o apurarlos pues no va a ayudar en ese proceso, ¿no? Al contrario. Otra cosa que sí yo le recomiendo a los padres y a las madres es ser muy sensibles y empáticos con sus emociones, normalizarlas. Yo creo que normalizarlas es lo más importante, no caer en el no llores o no estés triste o mostrarse muy preocupados ante estas demostraciones emocionales
emocionales, sino normalizar el dolor, el duelo, la nostalgia. O sea, si el niño incluso observa también que su padre y su madre se permiten sentir y vivir este proceso de adaptación, el niño también va a poder dar salida a sus emociones sin sentir que está pasando algo malo, ¿no? O sin sentirse muy abrumado por lo que está sintiendo. Entonces, una manera de ayudar es con el ejemplo de permitirse a ellos también como padres ese duelo y esa nostalgia. Tengo un par de madres también con las que trabajo que tienen niños menores y siempre me hacen mucho hincapié de tomar las sesiones online cuando no están los hijos porque les da mucho miedo que las vean llorar. Entiendo que sí, obviamente también cuando van a tomar una terapia es bueno que tengan un espacio en donde pueden estar tranquilas y platicando sin interrupciones, pero como este enfoque de no quiero que me vean llorar, a veces es lo que hace que también los niños como que satanicen su nostalgia, satanicen su tristeza y bueno, es muy normal en este proceso, ¿no? También otra cosa que puede ayudar ya para ayudar a que los niños se adapten ya estando en el lugar en el lugar nuevo en el que residen. También les recomiendo a los padres, sobre todo de niños en edad escolar, que entiendan como esta adaptación, ¿no? No dar atención al hecho de que no tengan el mismo desempeño que tenían en el otro país, no presionarlos, porque puede ser algo que los haga sentir todavía más esa dificultad, ¿no? Entonces, bueno, es normal que en la escuela vayan a tener tal vez no el mismo nivel o que vayan a tener un poco de complicaciones. Y bueno, mi recomendación siempre es en casos extremos y de ver que este proceso de adaptación tal vez se sale de lo normal o afecta ya más áreas de la vida del menor, como su salud, su vida social, sus hábitos diarios, por ejemplo, la alimentación o el sueño, o que los cambios de humor son muy extremos, pues sí buscar ayuda profesional. Vale. Como en el caso de los adultos, ¿no? Tú en este caso nos decías que si pasaban más de 2 meses en este duelo migratorio y no superaban la depresión, pero en el caso de los niños sería de salud, de sueño, vigilarlos, ¿no? En este caso. Claro. Y ahora, nena, en el caso de los adolescentes, ¿hay algún otro consejo para ayudarles a ajustar su vida como expatriados? Claro, sí, con los adolescentes, como te decía, suele ser más complejo, ¿no? Porque a veces la ayuda, por ejemplo, esta ayuda que los padres quieren dar, el adolescente o la adolescente la puede vivir como una intrusión, ¿no? Como un exceso de control, como una falta de autonomía. Entonces, lo mejor con los adolescentes o lo que recomendaría es hacerles saber que estás disponible como padre o como madre, que si quiere hablar de cómo se siente, de los nuevos retos que está enfrentando, de si necesita algo de ti, que si necesita algo dentro de su proceso de adaptación, hacerle saber que estás ahí, pero sin abrumarlo continuamente, y respetando mucho su espacio y buscando no sobreprotegerlo más de la cuenta. O sea, intentar actuar con él o con ella como se actuaba antes, haciéndole saber como esta disponibilidad y esta apertura a la comunicación, pero también dándole su espacio. También algo muy útil con los adolescentes es hacerlos sentir como los adultos en los que se están convirtiendo, ¿no? O sea, reforzar dentro de este proceso de expatriación, reforzar que, bueno, que ellos están en este proceso interno que también viven de su búsqueda de autonomía y de ser mayores, y de esta manera invitarlos a que formen parte de la toma de decisiones dentro de este proceso, ¿no? Por ejemplo, que él o la adolescente elija el colegio al que va a ir, sería muy buena idea. Así de cierta manera tiene la libertad de, bueno, no escogí el país a donde me voy, pero tengo la libertad de escoger a qué escuela ahora voy a ir, ¿no? De buscar. O si se están viendo casas, que él también tenga voz y voto en esas decisiones. Eso lo va a hacer sentir parte del proceso y tomado en cuenta ya como alguien mayor, y al menos va a sentir pues eso, ¿no? O sea, que también él forma parte de las elecciones, que él no es un niño al que sus padres eligen todo en su vida, sino que ya también tiene como responsabilidades. Si no sienten como otra vez tengo una regresión, hoy vuelvo a ser un niño y mis padres hacen todo. Claro. Y leyendo un poco de bibliografía, investigando sobre este tema, me topé con algo que le llaman el síndrome del hijo expatriado. ¿Podrías decirnos qué es, cuáles son sus síntomas y cómo sabe una persona si su hijo lo padece? Mira, bueno, el síndrome del hijo expatriado es un término como no formal, ¿no? O sea, existe en la bibliografía como coloquial, ¿no? No existe como tal en ningún manual formal de psicología, pero sin embargo sí. Se refiere a las alteraciones que podemos observar en los menores y en los adolescentes debido al hecho migratorio, ¿no? Y en principio, todas estas alteraciones o todos estos síntomas, al igual que en el duelo migratorio, son normales y parte de esta adaptación psicológica, física, social
que tiene que realizar el menor ante este cambio, ¿no? Y por ejemplo, algunos síntomas son, por ejemplo, la detención o la regresión de procesos madurativos que estaban en curso en el niño o en el adolescente. Por ejemplo, un niño que estaba adquiriendo el lenguaje o el control de esfínteres, o un niño que ya hablaba y ya hacía pipí, ya iba al baño a hacer pipí, pues puede tener una regresión en un proceso migratorio. ¿Y esto por qué? Porque la inseguridad y la incertidumbre de lo desconocido ante ese cambio generan esto, que inconscientemente el niño esté buscando mayor cuidado y protección de sus padres, y lo hace a través de estas regresiones, ¿no? Otro de los síntomas son los sentimientos de tristeza, de aislamiento, pero muchas veces en los niños la tristeza se manifiesta en forma de ira, de enojo o de explosiones agresivas. Por ejemplo, muchos niños que llegan que sí se les llega a diagnosticar depresión, inicialmente los síntomas no eran de tristeza, sino eran de agresiones, ¿no? De explosiones. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con cómo leemos las emociones de los niños. También, por ejemplo, puede ser normal en un inicio síntomas de ansiedad, por ejemplo, un niño que ya era independiente, ¿no? Que ya podía estar sin mamá o sin papá con otros adultos, empieza a tener como esta ansiedad de separación, ¿no? Ese también es un proceso regresivo. O pueden tener problemas de dormir, insomnio, etcétera. También, por ejemplo, puede haber síntomas somáticos, eso quiere decir dolores de cabeza, se enferman constantemente del estómago, obviamente también no solamente a nivel psicológico, sino también porque el cambio de la comida, ¿no? Puede ser muy fuerte. Por ejemplo, también problemas de autopercepción y de autoestima, ¿no? Al inicio puede ser que ellos no se sientan tan seguros de sí mismos, que no tengan la misma seguridad. Un niño, por ejemplo, muy extrovertido en su país, tal vez viene a otro país y no es tan extrovertido, o los padres lo notan como que no es como normalmente es, o sea, que su personalidad es otra y está actuando diferente, pero bueno, eso es un proceso de acoplación en lo que él va, como por así decirlo, tentando terreno de si puede seguir siendo como era en su país, ¿no? Entonces, todos estos síntomas obviamente varían en función de la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño o la niña. Por ejemplo, como lo mencionaba, ¿no? En las etapas más tempranas las alteraciones van a ser más físicas, más en la alimentación, más en el sueño. O por ejemplo, en la edad escolar los síntomas van a ser más en cuanto a las dificultades en el ámbito escolar, y en la adolescencia se pueden ver más las dificultades con respecto a la propia identidad o a su autoestima. O sea, depende de lo que el niño esté viviendo, atravesando, como cuál sea el reto de la edad que tiene, el reto o el desafío que tendrá en este cambio, ¿no? Ahora con la migración. Y bueno, como lo dije antes, ¿no? Y es importante repetirlo, estos síntomas son normales en un periodo de adaptación. Sin embargo, si no se eliminan, o los padres o las madres ven que van empeorando, es ahí cuando es bien importante buscar ayuda profesional. Y no solo para el niño o el adolescente, sino para ellos como padres, para saber cómo manejarlo efectivamente, cómo ayudar a sus hijos, etcétera. Hay que estar muy atento de las conductas y los cambios de nuestros hijos e hijas, ¿no? Al respecto. Claro. Y por ejemplo, sí, claro. Aquellos niños o niñas que viven una expatriación de larga duración o reiterada pueden padecer problemas de identidad. Uh-huh. Por ejemplo, aquella niña que a lo mejor nació en México y por trabajo uh-huh. de su madre o de su papi tienen que mudarse a vivir a Nueva York, luego vive 3 años ahí, luego tiene que mandarse a vivir en Indonesia. ¿Tiene algún problema de identidad? Uh-huh. Mira, los niños, sobre todo, yo creo que le cuesta más trabajo a un adulto como tanto cambio que a un niño. Cuando un niño nace y empieza a crecer dentro de ese modelo, ¿no? Obviamente tiene una influencia en su personalidad, eso claro que sí. Sin embargo, que lo afecte no siempre tiene por qué generarle un problema de identidad, ¿no? O sea, yo siempre pienso que las diferencias culturales suman, y no solo en las parejas multiculturales, sino también en niños y adolescentes. Y cuando ellos viven estos procesos de intercambio cultural, puede ser también muy enriquecedor para ellos, ¿no? O sea, depende por ejemplo, en el caso de adolescentes sí puede haber cierta vulnerabilidad en cuanto a su identidad personal, el estarse mudando constantemente porque están justo en ese proceso de construcción de su identidad, ¿no? Y un cambio de país a país en esa etapa pudiera generar como mayor confusión, o que sea como más retador este proceso. Sin embargo, pues no podemos generalizar, o sea, incluso puede ser para otros adolescentes una experiencia sumamente enriquecedora, ¿no? Y que potencialice este proceso de generar su identidad.
identidad, hacer que tengan una identidad mucho más flexible, mucho más multicultural y más rica, pero claro, o sea, puede influir tanto positiva como negativamente. Tiene que ver la personalidad del niño o del adolescente, la forma en la que los padres llevan estos cambios. Por ejemplo, si cada vez que el niño se va a mudar lo sabe con anticipación, él ya tiene todas las herramientas para prepararse previamente y un choque, ¿no? Si, por ejemplo, los padres no hacen este tipo de cosas y de repente en una semana sabe que se va a China y después de un periodo largo en una semana vuelve a saber que se va a Nueva York, sí puede ser algo que le genere como, pues no sé, o sea, ¿cómo me adapto? Porque no sé cuándo es la próxima vez que me voy, ¿no? Mis padres lo hacen como de la nada. Entonces, por eso sí es bien importante ayudarlos a esta adaptación y este cambio de manera preventiva para que ellos también, ante diversos cambios, sepan cómo manejarlo. Prepararlos para cualquier tipo de cambio y entonces así no se harían ni tendrían ningún problema en su identidad. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, a mí sí me gustaría como hablar mucho de la resiliencia, ¿no? Yo creo que los seres humanos en su mayoría somos resilientes y dentro de todo, a pesar de que yo escucho los foros y estoy en foros de inmigrantes y a veces como que este choque cultural necesitamos desahogarlo, yo creo que en general aprendemos siempre a adaptarnos a nuestra forma de vida, ¿no? Niños o adultos siempre podemos tener problemas de adaptación y al hecho de la multiculturalidad, pero creo que en la mayoría de los casos siempre debemos enfocarnos en lo positivo como algo que suma en nuestras vidas. Irene, perdona, ¿qué es la resiliencia para aquellas personas que no lo sepan? Claro, la resiliencia es esta habilidad de las personas no solo de sobrellevar o de salir adelante de una situación difícil, sino de fortalecerse a través de ella. Por ejemplo, ¿no? Imagínate una familia, vamos a ponerlo en nuestro caso, una familia de mexicanos que se ve a Estados Unidos, que ya sabemos que es un lugar en donde hay estereotipos, ¿no? Que tienen que lidiar con un montón de cosas. Entonces, no solo es el hecho de que salgan adelante estando en Estados Unidos, sino que al contrario, hace poquito leí la historia de un mexicano que vive en Chicago que puso un restaurante que se llama Mexic y me encanta esa historia porque es un hombre que llegó a muy corta edad, que empezó en las cocinas lavando baños y que en la resiliencia no solo fue sobrevivir, ¿no? Sino llegar al punto en generar esa fortaleza o generar estas habilidades y estas herramientas para hacer algo positivo. Entonces ya tiene su propio restaurante en Mexic, se ganó la estrella, está como de Michelin y es como uno de los chefs más wow de Chicago, ¿no? Entonces esa es la resiliencia, no solo superar, sino al contrario, fortalecernos y superarnos. ¿Resiliencia se nace con ella o se hace? Se hace. Todo el mundo puede ser una persona resiliente. Hay personas que por el contexto, por la forma en la que los han educado, de cierta manera tienen personalidades más resilientes en el sentido de que es más fácil para ellos, ¿no? Si tuvieron padres con mucha inteligencia emocional, que siempre les hablaron de la importancia de expresar sus emociones, de que, bueno, que hablaron de esta forma realista, ¿no? En la vida siempre hay retos, pero tú lo puedes lograr, ¿no? Van a tener más tendencia a la resiliencia, pero hay personas que aprenden la resiliencia a partir del dolor, de los retos, de los problemas. O sea, es algo que incluso a veces las personas no saben que tienen o no saben que pueden y lo terminan desarrollando. Entonces, todos tenemos la capacidad y la habilidad de formar un carácter resiliente. Yo creo que entonces es un elemento base para afrontar sobre todo cambios drásticos, ¿no? Los golpes de la vida y sobre todo en nuestro caso de expatriación. Sí, totalmente. Es más, yo siempre pienso que el expatriado cualquiera, independientemente de lo que sucede en su proceso, en inicio es resiliente, porque ya el hecho de salir de tu zona de confort habla mucho de toda esa fortaleza, de todas esas capacidades. O sea, no cualquiera sale de la zona de confort, ¿sabes? Entonces, yo creo que ya desde el hecho en donde agarras tu maletita y dices, me voy a ir a vivir a otro lugar, ya habla de una predisposición a una actitud resiliente. Ejemplo, si yo no soy tan resiliente, ¿cómo puedo yo hacerme más resiliente si no tengo tantos cambios en mi vida? No sé. Sí. Bueno, hay varias maneras de desarrollar la resiliencia. Una de ellas es, yo creo que la autoconciencia, ¿no? O sea, el primer trabajo es ser consciente de
cuáles son las habilidades que tengo y hay gente que las llama no desventajas, que las llama cualidades y mis defectos. Yo no los llamo defectos, a mí me gusta llamarlas áreas de desarrollo, porque yo creo que no hay cosa que una persona no se proponga y pueda lograr. Tal vez no soy bueno en algo, pero puedo desarrollarlo. Entonces, el hecho de ser autoconsciente de cuáles son tus áreas de desarrollo te permite saber en qué áreas tienes que trabajar o esforzarte más y de esa manera ser más resiliente. Pues mil gracias por esta enriquecedora charla, Irene, por segunda ocasión. Muchas gracias a ti, Clau. La verdad que agradezco mucho el espacio y también disfruto mucho platicar de estas cosas de las cuales a veces es muy difícil encontrar información. Sobre todo en español. Creo que estamos, sobre todo tú, contribuyendo un poquito con lo que sabes a aclarar este tipo de temas que quizás muchas familias están viviendo y no saben cómo afrontarlos. Claro, pues te agradezco muchísimo el espacio, Clau. ¿Podrías darnos un poco de información de tu blog? Claro, me pueden buscar en Facebook como Mentes en Equilibrio. Ahí subo artículos y materiales sobre el bienestar emocional. También me pueden mandar un correo a mentesenequilibrio@gmail.com y mi página es www.mentesequilibrio.wixsite.com /Mentes en Equilibrio. Gracias, Irene, nuevamente, y espero también tenerte próximamente acá en otro podcast para hablar de otros temas. Muchas gracias por sintonizar una nueva emisión de Muy Intercultural. Si quieres compartir tus experiencias, miedos o vivencias de vivir en el extranjero, házmelo saber a través de la página de muyintercultural.com o a través de nuestra página en Facebook, Muy Intercultural. No se olviden de seguirla. Ahí encontrarán varios artículos con temas relacionados con la expatriación y más. Recuerden que también nos encontramos en Twitter como @muyintercultura. También le pueden dar me gusta y suscribirse al canal de Muy Intercultural en iVoox. Soy Clau Salcedo.